Carta dirigida al señor David Grayson de Hemphill, Estados Unidos. Apreciado señor, aunque mi nombre aparezca en la portada, el verdadero autor de este libro es la señorita Helen McGill, ahora esposa de Roger Mifflin, quien me contó su historia con una vivacidad inimitable. Y en su nombre quiero hacerle llegar estas palabras de agradecimiento. La señora Mifflin, no hace falta que lo diga, es una persona poco dotada para el arte de la autoría. Este es su primer libro y dudo que vuelva a escribir alguno más. Creo que a duras penas es consciente de lo mucho que le debe a sus deliciosos escritos. Solía haber un ejemplar muy manoseado de Aventuras en el Bienestar sobre su mesa en Sabine Farm. ¿Cuántas veces la habré visto coger el libro después de un largo día en la cocina, leerlo entre risas de complicidad y decir que la historia de Harriet le recordaba su propia historia con Andrew? Mascullaba no sé qué cosas sobre Aventuras en el Bienestar y se preguntaba por qué nunca se había contado la historia desde el punto de vista de Harriet. Y cuando le acaeció su propia historia y sintió la necesidad de ponerla por escrito, creo que inconscientemente adoptó algo del estilo y los temas de los que usted se había apropiado con justicia. Estoy seguro de que no repudiará tan inocente homenaje. En cualquier caso, la señorita Harriet Grayson, cuyas formidables cualidades hemos podido admirar durante tanto tiempo, hallará en la señora Mifflin un alma gemela. De no haber sido porque ha perdido todo contacto con su editor y sus folios, la señora Mifflin se lo hubiera dicho ella misma con su peculiar y tajante estilo. El profesor y ella se encuentran en su Parnaso, en algún lugar de las rutas de montaña, felizmente dedicados a la diversión más celestial conocida por el hombre: vender libros. Y me atrevo a decir que no habrá volúmenes que recomienden con mayor placer que los estimulantes y saludables libros que llevan su nombre. Créame, señor Grayson. Con sincero afecto, Christopher Morley. Esta carta de la persona que firma el libro, que ven, recurre al viejo truco del manuscrito encontrado, o en este caso la historia contada por otra persona, pues la persona, esta carta que les digo que firma Christopher Morley, es simplemente el prólogo a, yo creo, uno de los libros más deliciosos que se pueden encontrar y más se pueden disfrutar, sobre todo Pablo Vilaboy, para los que somos letraheridos y estamos enamorados de estos objetos inanimados, pero que tanta vida cobran y nos provocan los libros. Sí, además, qué bien que se haya recuperado uno de los, digamos, bestsellers de principios del siglo XX, como fue La librería ambulante, que tuvo tanto éxito que 2 años después, este se publicó en 1917, se publicó la continuación, La librería encantada. Y como tú dices, en este libro de Morley vamos a internarnos en una determinada sociedad granjera de Estados Unidos y vamos un poco a vivir las peripecias de esta librería ambulante que lleva esta señora que tú has mencionado en la carta y el hombre que le vende el carruaje de los libros, y juntos van a emprender aventuras que no distan mucho del mundo que podía tener Mark Twain, por ejemplo, que era un autor que admiraba mucho Christopher Morley. Y además, sobre todo, con qué sencillez habla del cariño por los libros. O sea, es verdad que a veces todos, de un modo u otro, lo hacemos con nuestra mejor intención, pero igual tendemos a ponernos pedantes o ponernos estupendos, a lee. Ellos simplemente dicen eso, vívelo, porque además al principio la protagonista se ve involucrada en esta aventura para que su hermano no compre esa librería ambulante. O sea, como en el fondo quiere huir de los libros o de los libros que le provoca la vida que tiene el hermano, como escritor también, además. Sí, todo se inicia, como bien dices, en una granja donde conviven estos 2 hermanos. El hermano tiene ínfulas de escritor y además es un gran lector. Y ella, como dices, pues da un paso adelante, abandona la cocina y se interna en los caminos, como digo yo, del campo de Estados Unidos. La verdad es que aparte del amor por la lectura, también destila, como digo, un sentido de la aventura muy inesperado para una novela de este tipo. Y como digo, recuperar a Morley, ese autor con John O'Neill, decía que cuando quería sonreír acudía a las obras de Morley, es todo un hallazgo por parte de esta editorial española. Periférica. Pues estamos encantados, desde luego, de embarcarnos en la aventura de la librería ambulante. ¿Qué diré yo de
de lo que dice, de esa aventura que es vender libros. Pues claro, aquí el librero también me sale por cada poro de la piel y en fin, pues al final acabamos llegando a lo mismo, a que nos encanta sumergirnos en las páginas de algún libro. No, pero es más cómodo que ir por los caminos con un carruaje y un caballo. No, sí, yo en eso prefiero. No me veo yo, o sea, de verdad no me veo yo ese espíritu aventurero y ese espíritu emprendedor y casi de pioneros de venga, vamos adelante, vamos a por ello. Y por todo el camino, por este camino, pasemos por no sé qué granja, que allí fulana nos dará miel y venderemos no sé qué. Yo eso no podría. Y sobre todo, este libro también nos da un poco las pistas de cómo hacían aquellos vendedores para despertar en granjeros que no tenían mucha idea de libros ni de literatura, pues el interés por un determinado libro que les interesaba vender. Es muy, muy peculiar. Y luego además entremos en la bendita ficción, que es involucrarte en alguna historia que alguien te cuenta. Fuera verdad o no, que conociera a Christopher Morley alguien similar, está contado de un modo que te lo crees desde la primera página. Sí, como digo, tiene un sentido de la aventura maravilloso. Tal vez sea, porque como se dice en el libro del que vamos a hablar a continuación, la ficción también es una realidad. Obviamente. Tenemos que creérnosla, porque precisamente ahí está ese pacto que uno hace con los escritores, ¿no? Y ahí está esa honestidad de los escritores para con los lectores. Entonces, a veces ficción, realidad, es muy difícil trazar la frontera. Y este es un libro además muy realista, pero enseguida os voy a contar por qué nos ha resultado a nosotros en concreto tan realista El caso Rawson, publicado por Alfaguara, por Almuzara. Estaba pensando en otra cosa que luego les contaré sobre Alfaguara y una mezcla de editoriales, y además Almuzara. Saben ustedes que queremos en concreto al sello y el que lleva la gota de sangre. Eso sí que es tremendo. Pues aquí hay sangre, por supuesto, y hay vísceras, y hay cuerpos, y hasta se los conserva en formol. Hasta ahí puedo leer, ¿verdad, querida Mayra? Y lo demás lo van a contar ellos los autores. Novela, como les decía, escrita a 4 manos, pero tenemos aquí a los 2 autores. Roberto Villar, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Muchas gracias por la invitación. Miguel Villar, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Un placer. Aunque debería empezar por ti, porque yéndonos al origen de la historia, ¿verdad, Roberto? Sí, Ya que lo decís, es primero un guión tuyo que ha acabado, convertido en una novela, escrita a medias con tu padre. Así Entonces, ¿cómo empezaste a pergeñar esta historia? A ver, pergeñar la historia como tal, honestamente, no me acuerdo. Pero un buen día salió, ¿no? Sí, o sea, es que no me acuerdo porque, claro, esto todo lleva su tiempo, ¿no? Sí, Si me claro. cuentas, sí, claro. Estuvo durante mucho tiempo, como suele decir, se metía en un cajón cogiendo polvo, no físicamente, pero... ¿La conservaste en formol? No, pero bueno, casi estuve a punto, porque con el tiempo que estuvo ahí. Y bueno, yo evidentemente pues era un guión, porque a mí todo el lenguaje cinematográfico pues me encanta, me fascina, en fin. Y claro, pues la escribí, un día no recuerdo bien. Y básicamente pues intenté sacarlo adelante como proyecto audiovisual, ¿no? De alguna forma, en mi total ingenuidad, pues dije, venga, voy a intentarlo con mis medios y demás. Vi que era excesivamente complicado. Y un día, pues no sé qué estaba haciendo, pero se me ocurrió la idea de que mi padre, como evidentemente domina un montón de literatura, ha escrito varios relatos y demás. Bueno, bastante, considerablemente domina mucho. Y le dije, joder, claro, es que esto para meterme yo solo así de entrada, sin haber escrito absolutamente nada en lenguaje literario, es como demasiado, ¿no? Y un día, pues estamos comiendo por ahí, le propuse que podíamos intentar pues, hacer como una especie de adaptación, cambiando cosas o lo que fuese, pero vamos, básicamente manteniendo un poco la estructura base y la historia. Y bueno, pues una cosa llevó a la otra y aquí estamos. Así que... Yo no sé si entendí mal, porque cuando dice ahora que lo íbamos a escribir juntos, yo entendí que lo iba a escribir yo sobre no he la matizado, sí. Entonces me lancé a escribir, a mí el guión me gustaba mucho, me gustó siempre, para que hacía mucho tiempo que lo tenía. Y dije, bueno, vale, me pongo a escribir la novela. Pero claro, eso duró una semana, porque empezó a entrometerse de una manera insoportable, Sí. sugiriendo ideas y matizando las cosas que yo le iba pasando. El autor, ¿sabes? ¿Qué te voy a decir? Sí. ¿Cómo son los autores, verdad? Claro, sí. Claro, él estaba tocando a su niña. ¿Para qué mentir? Sí. Y finalmente digo, mira, vamos a cambiar la mecánica, escribamos los dos. Y ahí sí adoptamos una nueva mecánica de trabajo que fluyó extrañamente muy bien, Sí, porque sí. yo tenía muchos miedos al respecto, porque es verdad que hemos escrito guiones juntos, pero nunca una novela. Y salió muy bien. Y el resultado a mí, yo estoy fascinado, estoy encantado.
Pero a nivel personal estoy muy encantado con el proceso creativo que llevamos. Sí, yo también. Además fue bastante transigente con mis peticiones, mis caprichos y demás, así que eso fue... Bueno, con algunos. Con algunos. Sí, eso fue Mira, una ventaja. no iba a hacer exactamente esa pregunta, pero me acabas como de inspirado de retocar la pregunta que quería hacer, pero como decimos, jugáis muy bien esa frontera entre ficción y realidad, estáis a un lado, estáis a otro, Sí. lo contáis de un modo muy realista, con lo cual, por eso decía que nos ha tocado mucho, porque es que ahora hablaremos, el escenario principal de esta estupendísima novela está al lado donde vivimos Pablo Pilabo y yo. O sea que si existiese de verdad ese museo, Sí. viviríamos aquí y tendríamos el museo al lado. Estarías casi dentro del museo, ¿eh? Por Sí, lo que sí, me has claro, contado. práctica. O sea, de hecho, digo, algunos ruidos que a veces se oyen en casa, digo, ese es algún hombre de fórmul que está por ahí, pero como decía, lo contéis eso de un modo muy realista, pero jugando. Y jugáis muy bien con la parte creativa, porque hay unos personajes que se llaman como vosotros, que al comenzar la novela van a la cárcel a interrogar a alguien que va a explicar Exactamente. lo que se puede llamar es el caso Rawson. Entonces ahí iba a decirte, se comportó muy bien, mutuamente una colaboración, pero ¿y como personajes? ¿Cómo tratabais al otro autor? Sí, fue un juego que fue saliendo, fue Sí. surgiendo, porque en realidad en el guión no estaba Claro, planteado eso de otra manera. es muy literario, claro. En el guion, Exactamente. El guión era un periodista que va a entrevistar a un preso, ¿no? Simplemente. Sí, una idea Y más a partir de ahí, convencional a lo ¿no? mejor. Sí. Y se nos ocurrió esto seguir jugando, porque además del juego este inicial nuestro, de los dos, de padre e hijo, o de hijo-padre, escribiendo la novela y yendo a investigar y tal y cual, en las propias tramas de la novela también hay un juego de paternidad muy, muy marcado. Desde el principio. De Rawson, el personaje de Adrian Rawson con su padre, la herencia que va arrastrando, que coge lo que puede y lo que no puede también. Y todo ese juego nos gustó mucho plantearlo y enredarlo con el propio juego nuestro de estar escribiendo la novela a medida que la estamos contando, por decirlo así, ¿no? Sí, fue una jugarreta. Sí, en realidad se le ocurre a él. O sea, Sí, Matito. una O sea, jugarreta. lo de ponernos a nosotros dos dentro como un recurso así un poco meta, eso fue idea Sí. suya y me pareció bastante asequible. Y dije, Yo bueno, me- voy a transigir y voy a decir, vale, esto me parece bien. Luego diré, está muy conseguido porque es verdad que a veces estos juegos metaficticios, metaliterarios, bien lo sabes tú, Roberto, son un poco complejos y a veces Y el lector peligrosos, puede sí. rechazarlos. Sí. Pero que eso, como empiezas a contarlo como con mucha naturalidad, uno ya entra en la trampa, en el buen sentido, en el Sí. juego literario y digamos, como además lo desarrollas con mucha coherencia y con mucha honestidad, el lector no encuentra ninguna quiebra, sino simplemente querer saber más. Sí, a mí me parece que eso quedó bien, por decirlo así, porque creo que empezamos jugando, si bien la novela es básicamente el género predominante es el terror psicológico, hay un caminito por otros géneros previos, por decirlo así, esto que es casi una entrevista, un género periodístico, incluso novela romántica al principio, planteando la relación idílica de Rawson con su mujer. Con su mujer. Luego deriva en una parte de novela negra con la intervención de una detective. Y finalmente, muy rápidamente, vamos acercándonos a este tono claramente terrorífico, de terror psicológico, ¿no? Creo que fue una jugada, inmodestamente creo que quedó bien. Sí. ¿Y qué os aportasteis mutuamente como escritores? A ver, esto que te decía del miedo, yo estaba completamente seguro de que Miguel como guionista tiene muchas virtudes que yo reconozco hace muchos años. Es muy directo, sabe ir al grano de las situaciones, que en un guión, tú también eres guionista, ¿no? Y es como ir más, entiendo yo, como ir más a saco a todas las situaciones, a la siguiente secuencia, a la siguiente escena, tal. Y eso a mí me parece muy rico para esta novela, que es una especie de novela de género, digamos, que necesita esos recursos un poco ya establecidos, ¿no? Yo creo que esta es un poquito más psicológica, por decirlo así, no es puramente de terror. Y eso, creo que esa parte Miguel un poco la había aportado en el guión y me extrañó a mejor, me extrañó felizmente que hubo un par o más de un par de ideas muy grandes que no estaban en el guión que aparecieron en el recorrido de la novela, ¿no? Y eso me sorprendió y me gustó y no sabía si él iba a poder hacer esas cosas, digamos. Me sorprendió gratamente que sí, quiero decir, encontré partes de escritor puro, por decirlo así, en Miguel. Y eso me llena de satisfacción, sí. ¿Y tú qué aprendiste de...? Pues básicamente a escribir en formato novela. Es que inclusive todos los diálogos
Y inclusive la parte de los monólogos internos, que en un guión no lucen tanto, incluso a veces lo desprestigian un poco a los escritos que estás haciendo, es verdad que aquí me parecía que ese recurso podía ser una ventaja, de hecho, y todo, pues eso, toda la parte psicológica, porque es evidentemente una novela con un cariz muy psicológico, pues en lo que él está pensando y cómo se va trastornando y demás, pues todo eso es un añadido íntegro en la novela. En el guión no hay ninguna alusión a eso, y es cierto que toda esa descripción, esa parte más descriptiva, a lo mejor más farragosa, más densa, entre comillas, que no es así, pero bueno, para que me entiendas es más, en fin, con mucha más floritura tal vez. Es cierto que eso yo, pues como lo que he dicho antes, que estaba habituado a un ritmo más ágil, por así decirlo, en la novela es verdad que te podías repodear un poco más en los detalles, ¿no? Y es cierto que eso pues es una cosa que he aprendido o que no estaba habituado a hacer y ahora por lo menos sí. Y es cierto que pues eso me ayuda mucho. Y la parte de los diálogos también y todo. Es que claro, porque cambia mucho. El nivel técnico es una cosa totalmente distinta también, de cómo plantear todo. Así que yo diría que eso, básicamente. Hablando así a nivel general, pero venderle a los espectadores la trama, una avanzadilla de la trama. Así no, pues un poquito. A ver, bueno, vale, venga, me lanzo yo a ver qué tal. Pues básicamente sí, es cierto que es difícil definir un poco la novela del tema. O sea, el tema, como de qué va la novela en sí, es que es una historia de amor en realidad. Lo que pasa es que todo el envoltorio que tiene tiene unos códigos que están más orientados a lo mejor al terror, si es cierto. Pero a grosso modo, sin leer muy fino, yo diría que es una historia de amor, porque el motor de la acción son ellos dos todo el tiempo. Sí. Así que yo diría que básicamente son ellos dos, que es una pareja, que son Adrián y Eva respectivamente, que tienen un proyecto de vida en común por parte de Adrián, de la herencia que le dejó el padre, de un museo. Y este museo, pues no es un museo al uso, como se podía pensar que a lo mejor es un museo de arte, ¿no? Sino un museo forense, que básicamente es un museo pues, donde se exponen cadáveres y cosas así un poco truculentas, con un fin que aparentemente es científico. Y aquí pongo comillas porque bueno, eso ya se deja un poco de interpretación de cada uno y de lo que te va mostrando el libro. Y a partir de eso, pues ocurre una cosa que no voy a revelar, Claro. pero en fin, se va poniendo interesante, digamos, ¿no? Ahí empieza todo y juega pues eso, con valores así un poco antitéticos, porque ellos, por ejemplo, se profesan un amor como muy puro, por así decirlo, incluso muy empalagoso a veces, y eso se contrapone a que viven en un ambiente pues hostil, que es el museo. Y claro, está todo el amor que se profesan y demás, que es todo muy bonito y muy lindo y muy tal, y luego tienes ahí cadáveres amputados, malformaciones, que ellos lo viven con total naturalidad, pero que evidentemente tarde o temprano van a terminar pervirtiendo un poco el aparente idilio del que gozan ellos dos. Y bueno, eso va avanzando y ya me callo. Súper atrayente, ¿no? Y además, como les digo, de verdad es que es de esos libros que te envuelve y entonces, por sobre todo porque además describís muy bien los escenarios, los reales, como digo, para creértelo, y los inventados, pero inventados con tantos toques de realidad y de realismo que... A mí me gustó cuando dijiste al principio que era una novela de tinte realista, y es verdad, o sea, puede llamar a engaño en principio la portada o en fin, el tono general del que podemos estar hablando, pero no hay nada extra real, no hay nada extrasensorial, no hay todo, hay monstruos, pero es el monstruo que ve el personaje este desquiciado de Adrian Rawson, que se va enquistando ahí en una obsesión machacona. Nuestros propios monstruos son los que exactamente, están ahí. Y él lo ve, es un monstruo que físicamente él lo ve, y el lector también lo ve. Y solamente lo ven los demás cuando hacia el final ese monstruo ya no puede estar dentro de la cabeza de Rawson y se lo ha comido a Rawson, y el monstruo que sale al exterior es el propio Rawson, por decirlo así. Pero todo eso no me parece nada, me parece muy realista, o sea, son obsesiones que todos tenemos y tal, no a estos extremos espero, y deseo a todos, Lógico. pero... Siempre ese punto ya muy de género que el espectador que le gusta pide un poquito más, pero es cierto que lo que acaba funcionando, las películas que acaban quedando, las historias, son las más realistas. Recordemos el cine de terror de los 70, ¿verdad? El Exorcista, La Profecía. Totalmente. ¿Por qué nos siguen provocando tanta angustia? Porque en el fondo dices, podría pasar. Exactamente. Y ahí está, claro. Exactamente. En las calles de las que habláis, eso las recorremos todos los días nosotros. No tiene nada de fantástico, por decirlo así. Eso es. Salvo la
fantasía, la enfermedad de Rawson. Y luego además me ha gustado mucho cómo has descrito la novela, Miguel, porque es verdad que para mí también es fundamentalmente una historia de amor, o es el motor, pero además, como has dicho, se van contraponiendo, es un juego continuo de espejos, igual que hablamos de realidad-ficción, pues se va contraponiendo porque señaláis otra cosa fundamental para mí en la novela, que es que hay una parte intrínseca de la existencia humana que es la crueldad. Y es verdad que viendo a esos personajes, uno incluso, claro, no puedes evitarlo, analizas a ti mismo lo que te rodea y claro, por fortuna la mantenemos a raya, pero todos tenemos esa crueldad queriendo aflorar. Esa crueldad incluso que esa crueldad infantil, ¿no? De los personajes, de la que se cuentan en un par de flashbacks, que en realidad se mantiene, o sea, sigue, 50 años después, esa crueldad se transformó en otra cosa más grave y más terrible en este caso. Pero está ahí. Me ha gustado mucho eso, es verdad, porque aunque les parezca extraño, como decimos, por la portada, por la colección, porque de lo que habla es de otra, de muchas cosas, pero es verdad que si la quieren resumir, fundamentalmente, historia de amor, y eso provocará todo, porque vamos hasta todos los límites posibles, ¿no? Claro, yo sí, habría dicho eso ya. De amor y desamor, de amor y desamor. Claro, siempre todo ahí. La pensaste como guión, la desarrollaste como guión, la escribiste como guión, luego ha estado ahí tal y cual, y cuando uno la ve convertida en novela, ¿qué piensa? Joder, vaya pregunta también. ¿Cómo pues, soy? Es que vaya pregunta. Vaya propuesto más fácil. No, pues joder, evidentemente es una satisfacción enorme, lógicamente, sobre todo cuando lo ves en físico y lo tocas. O sea, ya el hecho de que te digan, se va a publicar, pues evidentemente supone una gran alegría, pero hasta que no lo tienes en la mano y te llega a casa los ejemplares y demás, y lo sacas y lo tocas, y en fin, la rugosidad del papel, todo, en fin. Incluso la portada, no sé, es como que dormirías con él al principio. Y a la hora de construir una atmósfera, ¿qué diferencias veis entre el guión y la novela? Yo creo que decía Miguel, la parte psicológica que está más explotada o más desarrollada en la novela. Quiero decir, los pensamientos que describimos de Rawson y de su mujer y tal, sobre todo de Rawson, no estaban tan marcados en el guión. No. Y eso fue algo que en el proceso creativo de la novela fue apareciendo, ¿no? Fue necesitando la novela, creemos. Sí, aquí yo creo que está más nutrido toda esa parte, sobre todo el desarrollo también de los personajes, porque es verdad que el guión a lo mejor no andaba tanto en la psicología de ambos y era más rítmico, era más frenético, por así decirlo, ¿no? Era y este es un poco más... Sí, es menos... El guión es casi puramente de acción, ¿no? Va muy a saco de las cosas. Y eso creo que lo mantenemos en la novela, pero hay todo un sustrato que en el guión no está, que aquí en la novela se explica, ¿no? Lo que decíamos de la crueldad infantil, de la relación de ellos previa al momento actual. Los traumas también. Los traumas de cada uno. Y eso no estaba tan desarrollado en el guión y en la novela. Sí. O sea, es una atmósfera que deriva de la psicología de los personajes, sí, más que de la situación. Yo creo que es una... Sí, más que de la situación en sí. En realidad, el ambiente es un poco... Quiero decir, no hay museos forenses con cadáveres humanos mutilados, no se exhiben. Hay partes, sí, que se conservan en formol o en productos similares a formol. Sí, aquí en este museo hay cadáveres mutilados enteros, por decirlo así, salvo las partes que le faltan. Pero eso es como el envoltorio. Yo creo que todo este juego del que hablábamos de ellos dos en casa, ellos dos en el museo, ese juego, él solo caminando por las calles de Madrid, sí. Todo ese juego se presta a muchas reflexiones psicológicas, las noches cuando se van a dormir, los paseos de Rawson en soledad por la ciudad, y después la vida laboral en el museo, que luego se complica por situaciones que ocurren. Nos brinda muchas vertientes psicológicas que creo que no estaban tan desarrolladas. Además va creciendo. Bueno, eso en el guión también lo que quería que quedase... Eso está en el guión y la estructura más o menos se respeta. La estructura del guión es básicamente la misma estructura que tiene la novela. Pues como ambos sabéis de guiones, bueno, Pablo y Laboy también por supuesto, sabéis también hay que medir el tiempo, la televisión es así además de implacable, pero no me resisto a la última pregunta en plan casi sí o no. Esto ahora de verdad ha nacido una pareja literaria. No va a ser vuestra única obra a cuatro manos, ¿no? No sé qué, yo lo mismo digo algo y él me dice, ¿pero qué dices? No, yo no voy a decir nada aquí, obvio. A mí me encantaría que sigamos colaborando tanto en guiones y ahora en novela, que yo estoy mucho más relajado porque sé cómo ha salido de la primera. Encantado de la vida, vamos, si se da la ocasión.
no la vamos a rechazar, de luego. Pues sabéis que os esperamos con los brazos abiertos. Pues, en el momento en que queráis. Muy agradecidos. Muchas gracias, Óscar. Pablo Vilaboy, hoy el arpa está en su salsa, en su atmósfera, en el ángulo oscuro del salón, en el Museo Forense Capitalino. Sí, tenemos oscuridades y libros. Claro que sí. Pues allá nos vamos a iluminar esa oscuridad, como también la ilumina en muchos momentos las páginas de esta estupendísima novela, con libros, con palabras. Entonces el arpa suena y nosotros recogemos algún otro libro y volvemos muy pronto con todos ustedes. Gracias.